tercer coloquium que hacemos, que es el primero de este curso. Como algunos ya sabréis, esta es una serie de conferencias que empezamos a hacer en el grupo de termodinámica y computación cuántica a raíz del año internacional de la física cuántica, que es el año UNESCO, el 2025. Y que bueno, como está teniendo bastante éxito, como podéis comprobar, hemos decidido que seguramente continuemos después y lo hagamos una actividad permanente o casi permanente, al menos mientras tengamos temas de que hablar, que con mucho la física cuántica bueno, en el email que se mandó ahí podéis ver la lista que tenemos donde anunciamos este tipo de eventos, y también a partir de ahí podéis ver el canal de YouTube donde subimos todas las charlas. Por ejemplo, la de ver la subiremos a lo largo de la semana que viene. Hoy tenemos una charla muy interesante del profesor Ben Janssen, del Departamento de Física Teórica del Cosmos, sobre un tema que al menos yo llevo escuchando desde antes de empezar a estudiar física, hace ya unos cuantos años, que era como el tema más importante del momento, y bueno, ya Ben nos dirá si lo sigue siendo, al menos creo que no se ha resuelto todavía, así que inconcluso sigue estando, y es el tema de la gravedad. Creo que es un tema que, si bien no se estudia en el grado, todos hemos escuchado hablar de él, sabemos que hay distintas teorías y distintas aproximaciones, y Ben nos va ahora a explicar un poco sobre esto. Y bueno, en general yo entiendo que si hay preguntas te pueden preguntar sobre la marcha, que esto se trata de hacerlo dinámico y de que todos aprendamos, y después por supuesto al final habrá un turno de preguntas y de reflexión. Sí. Si no me equivoco, Ben fue mi profesor de relatividad hace ya muchos años. El primer curso que di relatividad. El primer curso de relatividad, bueno, justo después de Paco, que lo dejó, lo cogiste tú. Y ya en este momento recordaba que trabajaba, no sé si sigues trabajando, en teoría de cuerdas, por lo menos durante mucho tiempo estuviste trabajando, que entiendo yo una de las aproximaciones a la gravedad cuántica. Bueno, vamos a ver qué aprendemos y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de formar parte en esta serie de coloquios, y me atrevería a decir que posiblemente es la charla más atrevida de la serie, por la sencilla razón de que, como dice Daniel, en este planeta Tierra no hay nadie que sabe lo que es la gravedad cuántica, en realidad. ¿Vale? Es un problema sin resolver, y el subtítulo de En busca del Santo Grial no es casualidad. De hecho, estaba dudando un poco si poner esta portada o esta, porque como los caballeros de Rey Arturo llevamos más de 50 años buscando una teoría de gravitación cuántica, y en el fondo no estamos más cerca de una respuesta que hace 50 años. Sabemos cosas, en realidad hay dos teorías, teoría cuántica de lazos y teoría de cuerdas. Son los dos candidatos que tenemos. Y en este momento los dos son construcciones matemáticas incompletas y sin ninguna verificación experimental. ¿Vale? No hay ningún indicio experimental de para dónde tirar o cuál de los dos puede ser correcta. ¿Vale? Entonces hay gente que dice, esto no es hacer física, esto es hacer matemáticas, esto en el mejor de los casos, o filosofía, o peor. Hay gente que dice que nos estamos equivocando, que a lo mejor teoría cuántica de gravedad no existe, que es una idea mística que estamos buscando, pero que dinero dedicado en proyectos de investigación de gravedad cuántica es dinero tirado. El objetivo de esta charla es lo contrario, es convenceros de lo contrario, que gravedad cuántica es una cosa, aunque no sepamos lo que es una cosa que sabemos que debería existir, que os voy a convencer, o intentar convencer, por qué creemos que realmente existe esto. Apenas voy a hablar de las dos teorías, al final de la charla voy a dar un poco de pinceladas, porque en una charla divulgativa como esto, es que no me gusta contaros cosas que no sabemos si son verdad o no son verdad. Yo quiero que el público se vaya a casa habiendo aprendido algo de física que sabemos que es cierto. ¿Vale? Por lo tanto, el objetivo de esta charla, o gran parte de esta charla, voy a plantear preguntas abiertas que quedan en la física actual que no sabemos contestar, básicamente porque creemos
que las respuestas vienen de una teoría cuántica de gravitación, que todavía no tenemos, pero cuando lo tengamos, esperamos que podamos contestar a esas preguntas, ¿vale? Entonces, el outlook de la charla es esto. Voy a empezar con por qué gravedad cuántica, después voy a contar un par de problemas abiertas, importantes, el problema de la constante cosmológica y el problema que surge en la evaporación de agujeros negros y algunas cosas más, y al final de la charla, pues un poquito de pinceladas de teoría cuántica de lazos y teoría de cuerdas, muy poco, ¿vale? Muy bien, vamos al lío. Los que me conocéis sabéis que, y habéis oído charlas mías, que me gusta introducir las cosas en un contexto histórico. Así que, bueno, breve repaso, muy brevísimo repaso de física para llegar a donde queremos llegar. Empezamos con la física clásica siglo XX, ¿vale? Consiste básicamente de dos teorías. Uno es la mecánica newtoniana, que todos conocemos de bachillerato todavía, ¿vale? Es una teoría de dinámica de partículas y cuerpos y sus interacciones, en particular la interacción gravitatoria. Y lo importante aquí es que todas las interacciones van a través de fuerzas de contacto o fuerzas gravitatorias, ¿vale? Que no expliquen muy bien cómo funciona, pero las fuerzas están ahí, ¿vale? La segunda teoría del siglo XIX es la teoría de Maxwell de electromagnetismo. Conceptualmente es muy distinta. Es una teoría de campos, que significa que no hay fuerzas directas entre partículas, sigue habiendo partículas, cargas, pero si yo tengo dos cargas, estos no sienten directamente una fuerza como en Newton, sino cada partícula crea un campo y la otra partícula siente el campo. Entonces, una teoría de campos es una teoría que explica, que mejora la idea de acción a distancia. El campo es un intermediario de interacciones y además este campo es dinámico. Es decir, si yo muevo una carga, eso crea perturbaciones en el campo y estas perturbaciones se van propagando hasta que lo nota la siguiente carga, ¿vale? Y esas perturbaciones de campo, en el caso electromagnético, son las ondas electromagnéticas, es la luz, ¿vale? Bien, hasta aquí la física pre-siglo XX. Y a partir de 1900, entre 1900 y 1930, hubo tres revoluciones grandes en la física, ¿vale? La primera es la mecánica cuántica, que describe el mundo subatómico, que es muy distinta a la mecánica newtoniana, porque introduce probabilidades, relaciones de incertidumbre, cantidades cuantizadas, etc., ¿vale? La segunda, relatividad especial, es una mejora, digamos, una formulación covariante de la mecánica newtoniana, en el sentido de que es válido para todos los observadores. Y la tercera es relatividad general, que es una teoría que mejora la gravedad newtoniana en el sentido de que describe la gravedad como la curvatura del espacio. En cierto sentido, la relatividad general es una teoría de campos para la interacción gravitatoria, igual que el electromagnetismo, pero para gravedad, ¿vale? Bueno, cada una de estas teorías va asociada a una constante fundamental, ¿vale? La mecánica cuántica a la constante de Planck, la relatividad especial a la velocidad de la luz y la relatividad general a la constante de Newton, ¿vale? Y encender o apagar cada uno de estos constantes es poner ciertos efectos a cero. Si yo pongo g Newton igual a cero, vivo una teoría sin gravedad. Si pongo h barra igual a cero, suprimo todos los efectos cuánticos, voy al límite clásico, ¿vale? Bien, y en 1900, Max Planck se dio cuenta que combinando estas tres constantes fundamentales, yo puedo sacar unas unidades, que se llaman las unidades de Planck. Si yo cojo la constante de Planck multiplicado por la constante de Newton dividido por c al cubo y saco la raíz cuadrada de todo esto, lo que obtengo es una cantidad que se mide en metros, que es una distancia, ¿vale? Y eso se llama la longitud de Planck, una longitud muy pequeña. Lo mismo puedo hacer para masas, para energías y para tiempo. Y estos son como un tipo de unidades universales. Cualquier sistema de unidades, de metros o millas o años luz o pulgadas, al fin y al cabo es convenio, pero estos no. Estos son como unidades universales basadas en las constantes fundamentales de la naturaleza. O sea, si algún día nos comunicamos con una civilización extraterrestre, lo lógico sería expresar todas las cosas en las unidades de Planck, ¿vale? Y la cosa importante aquí para esta charla es que, dado que involucra los tres
las tres constantes de las tres teorías, esta escala es la escala donde tanto los efectos cuánticos como los efectos relativistas como los efectos gravitatorios son importantes a la vez. ¿Vale? Por lo tanto, esto va a ser la escala donde uno espera que va a haber efectos de gravedad cuántica. Ahora hablaremos. ¿Vale? Bien, hay teorías que combinan dos de los tres, pero no ninguno de los tres. La primera ya hemos dicho, relatividad general es básicamente la teoría gravitatoria de Newton, o sea, teoría de gravedad, puesto de manera covariante, es decir, puesto de manera que es compatible con relatividad especial, o sea, la primera teoría. Es una teoría de gravedad puramente clásica, h barra es igual a 0 en esta teoría, ¿vale? Y esta teoría ya sabemos que es incompleta, porque predice su propio rango de validez. Tiene singularidades en el centro de agujeros negros, por ejemplo, donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinitamente grande, ¿vale? Y uno interpreta esto como, bueno, no puedo extender la teoría hasta este límite. Se rompe antes de esto y tiene que introducirse física nueva, básicamente. Eso es el efecto de tirar demasiado, dar demasiado vueltas a la tuerca, ¿vale? La segunda teoría es teoría cuántica de campos. Teoría cuántica de campos lo puedes pensar como la combinación de mecánica cuántica y relatividad especial, ¿vale? Es lo que obtienes cuando quieres. Bueno, la gran diferencia, mejor dicho, la gran diferencia entre mecánica cuántica y teoría cuántica de campos es que en mecánica cuántica el número de partículas es constante. ¿Vale? Yo tengo un átomo de hidrógeno, un átomo de helio, lo que sea, un océano armónico, y tengo el número de partículas que tengo. En teoría cuántica de campos no. En teoría cuántica de campos lo que tengo es, combino efectos cuánticos, pero también E igual a mc cuadrado. Si yo tengo un protón un electrón y un positrón, se combinan y aniquilan y forman dos fotones. Y al revés, si tengo dos fotones suficientemente energéticos, con masa mayor que 2 veces la masa del electrón, pues puedo crear una pareja partícula-antipartícula aquí. O sea que es una cosa dinámica de creación y aniquilación de partículas. Y la cosa importante aquí, teoría cuántica de campos, en el fondo es lo que sale cuando intentas cuantizar no movimiento de partículas, sino los campos, las teorías de campos que tenemos, como el campo electromagnético, ¿vale? Si tú intentas cuantizar el campo electromagnético, pues te sale los cuantos más pequeños de cada campo, que son las partículas. La cosa importante aquí, la lección importante de teoría cuántica de campos, es que las partículas no son fundamentales. Lo fundamental son los campos y las partículas son las excitaciones de los campos. Es decir, si yo excito el campo electromagnético, me sale un fotón. Pero de la misma manera, hay un campo que se llama el campo electrón, y si excito, me sale un electrón, que es la excitación más pequeña que yo puedo hacer en el campo electromagnético, el campo electrónico o lo que sea, ¿vale? Los campos fundamentales son los campos. Bien, esta teoría no tiene ningún. O sea, se formula espacio plano, no hay gravedad aquí, ¿vale? O sea, aquí esta teoría es muy exitosa para explicar 3 de las 4 interacciones fundamentales, y el modelo estándar básicamente está descrito en este lenguaje, pero no describe la interacción gravitatoria. Puedes intentar hacer teoría cuántica de campos con gravedad, estas cosas se han hecho, y eso se llama teoría cuántica de campos en espacio curvo. Son cosas que tienes que hacer cuando quieres, por ejemplo, hacer la radiación de Hawking, etcétera, ¿no? O sea, la expansión del universo, teoría cuántica de campos en un universo en expansión, pero eso sigue siendo gravedad clásica. Es decir, yo tengo relatividad general, normal y corriente, ¿vale? Y ahí meto materia cuántica, pero mi espacio-tiempo sigue siendo clásico, descrito por relatividad general. Esto todavía no es gravedad cuántica. ¿Qué es la gravedad cuántica entonces? La gravedad cuántica es realmente la teoría cuántica del espacio-tiempo mismo, ¿vale? O sea, ¿cómo fluctúa? ¿Cuáles son las fluctuaciones, los grados de libertad cuánticos del espacio-tiempo mismo? Y ahí es donde no tenemos ni idea. No sabemos si esto es una espuma cuántica, si esto es discreto, si es nucleación de burbujas, no tenemos ni puñetera idea. Pero algo tiene que haber, ¿vale? Tiene que haber o sea, el mundo es
cuántico, intrínsecamente cuántico, por lo tanto uno espera que el espacio-tiempo mismo también tiene un carácter cuántico de alguna manera. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se relaciona esa gravedad cuántica entonces? Pues yo tengo esa teoría que no conozco y las teorías que yo conozco, es decir, relatividad general y teoría cuántica de campos, estos son, digamos, cada uno son teorías muy exitosas y cada uno tiene un rango de validez, pero el rango de validez de esas dos teorías no solapa, ¿vale? Porque uno describe solamente gravitación y es puramente clásica y otro describe efectos cuánticos, pero en espacio plano, ¿vale? Y entonces uno espera tener una teoría que si pongo la constante de Newton igual a 0, acabo en teoría cuántica de campos, y si por otro lado pongo h barra igual a 0, acabo en relatividad general. Pero esa teoría, o sea, básicamente tiene dos límites distintos, conocemos los límites, pero no conocemos la teoría propiamente dicho, ¿vale? ¿Y dónde ocurre esto? Pues cuando, o sea, básicamente, cuando los efectos cuánticos son igual de grandes que los efectos gravitatorios. ¿Cómo mido los efectos cuánticos? Pues la escala cuántica de una partícula básicamente está determinada por la longitud de Compton, ¿vale? La longitud de onda de la partícula, que va como h barra dividido por m, de la masa de la partícula. Por otro lado, los efectos gravitatorios son muy fuertes para una partícula si a una escala donde la escala comparado con el radio de Schwarzschild de esa partícula, de esa masa. El radio de Schwarzschild es el radio que tendría un agujero negro con esa masa, ¿vale? Tengo dos escalas, una escala cuántica y una escala gravitatoria. Y gravedad cuántica, uno espera que cuando las dos cosas son importantes, uno espera que las dos escalas sean iguales. Ahí espera entonces, puedes ver que esto ocurre exactamente, más o menos a la escala de Planck. Eso es donde tú esperas que ocurren efectos de gravedad cuántica. Y esto es más o menos a la escala de 10 a la 15 teraelectronvoltios. O sea, puede ser un número muy grande, pero si no sabemos lo que es teraelectronvoltios, no sabemos si es grande o no. Pues, para comparar, estos son 15 órdenes de magnitud por encima de la escala del LHC, el acelerador de partículas más grande que tenemos en este momento. 15 órdenes de magnitud por encima de eso. ¿Vale? Ahí esperas efectos. Lo puedes poner también en términos de distancias, de longitudes, ¿vale? Es 19 órdenes de magnitud más pequeño que el radio del protón. Eso queda completamente fuera de cualquier verificación experimental, alcance de cualquier cosa experimental. 15 órdenes de magnitud, ¿vale? Yo no espero que en mi vida ni en los siguientes 500 años vamos a ser tecnológicamente capaces de llegar a esto, ¿vale? Y ese es el problema de gravedad cuántica. Eso es intrínseca a la altura, o sea, al tamaño de estos constantes. Es así. O sea, vivimos aquí y la gravedad cuántica vive en otro lado, mucho más arriba. Entonces, te puedes preguntar, ¿por qué me tengo que preocupar de esto si no lo voy a ver nunca? Y hay muchas respuestas a esa pregunta. Una respuesta es: no te preocupes, sigue haciendo experimentos y jamás vas a ver efectos en tu experimento de gravedad cuántica. No pasa nada, ¿vale? Bien. Pero un teórico tiene otra actitud. Un teórico dice, es que hay preguntas que yo puedo hacer, preguntas físicas, ¿vale? Bien planteadas, que no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cojo dos protones y los pongo uno al lado del otro a una distancia de la longitud de Planck? ¿Vale? Estos dos protones son cuánticos. Necesito teoría cuántica de campos para describir esto. Y son, a la escala de Planck, van a sentir, estos dos protones, van a sentir la atracción gravitatoria entre ellos. Por lo tanto, necesito también una descripción gravitatoria. Pero ni la relatividad general me vale, porque son objetos cuánticos, ni teoría cuántica de campos me vale, porque hay interacción gravitatoria. No sabemos la respuesta, pero es una pregunta bien planteada que debería tener una respuesta. La única cosa es que no lo sabemos. La pregunta creo que es perfectamente lícita, ¿vale? O sea, eso es una motivación, creo yo, importante para mirar, aunque sea a nivel teórico, porque experimentalmente no podemos hacer nada, a gravedad cuántica. Pero hay más.
¿vale? También hay cosas que no entendemos en las teorías que tenemos ahora, ¿vale? No entendemos problemas que se plantean y que no entendemos básicamente porque creemos que la respuesta viene de estas escalas más arriba, de alguna manera. No experimentalmente, pero por lo menos los problemas están ahí. Por ejemplo, la constante cosmológica, la evaporación de agujeros negros, problemas de jerarquía, la expansión acelerada del universo, estas cosas. Hay dudas ahí, preguntas abiertas que merece la pena, por lo menos, estudiar. Vale, así que el resto de la charla voy a dedicar a estas dos cosas y vamos a empezar por la constante cosmológica. ¿Qué es la constante cosmológica? La constante cosmológica es un parámetro en las ecuaciones de Einstein que Einstein introdujo en 1917, 2 años después de publicar sus ecuaciones de Einstein. Y dice que, bueno, cuando estaba interesado en cosmología, 2 años después empezó a mirar modelos cosmológicos y argumenta que las ecuaciones de gravedad que he defendido hasta ahora necesitan un pequeño cambio. Y el pequeño cambio es este término de aquí, ¿vale? Antes publicó lo rojo y él añadió esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo quería hacer? Pues básicamente porque esto es la ecuación de la expansión del universo y si este término es 0, esto es la fuerza atractiva de la gravedad. Se dio cuenta que básicamente como la gravedad gravita, es decir, atrae, la aceleración del universo, o sea, la expansión del universo no podía ser 0. O sea, el universo tenía que expandir o recolapsar. Hoy en día estamos muy acostumbrados a la idea de la expansión del universo, pero en 1917 no había nadie que había pensado en esto antes. Por lo tanto, le choca a Einstein muchísimo y no lo quiere. O sea, sus prejuicios de miles de años de universo estático, ¿vale? le obligan a cambiar esto. Él quiere un universo estático que no cambia, ¿vale? Entonces, la única cosa que ve es introducir este término de aquí, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace este término? Es como un tipo de, si la constante es positiva, es como un tipo de repulsión antigravitatoria que cancela la atracción gravitatoria de la materia aquí, ¿vale? Pero es un término completamente ad hoc, lo mete a mano, porque quiere eso, no porque realmente está o no, ¿vale? Es completamente ad hoc. De Sitter, un astrónomo holandés, después, o sea, el mismo año dice, pues vale, si yo quito la materia, solo tengo esto, a ver qué es lo que me sale. Yo quiero entender esta constante cosmológica, qué es lo que es. Y encuentra un universo vacío que se expande de manera exponencial. Es el espacio de Sitter que conocemos hoy en día. Es una cosa parecida a inflación, ¿vale? Luego salen un montón de modelos dinámicos de Friedman y Lemaitre, está el diagrama de Hubble con la expansión del universo y poco a poco se va aceptando la idea de que el universo no es estático sino que se acelera y Einstein se deja convencer de que sí, que el universo se expande y retira la constante cosmológica. Dice la leyenda, que no hay evidencias, no hay fuentes, pero dice que lo ha llamado el mayor error de su vida, la introducción de la constante cosmológica. Y ahí empieza, pues, digamos, la versión suave del problema de la constante cosmológica. Si yo puedo introducir una constante, si la matemática, si la teoría me permite introducir una constante, que puede ser positivo, negativo o cero, ¿por qué en la naturaleza, en este universo, esa constante es exactamente 0? Poco curioso. Bueno, tampoco parece muy profundo porque es como preguntar ¿por qué la masa del protón es la que es? Es la que es, punto. O sea, se mide y es la que es. Bueno, vale, se puede discutir o no, como quieras, ¿vale? Pero hay un tema interesante que es, en realidad general, la gravedad se acopla a todas las formas de energía, incluso a energía potencial. ¿Vale? En física normal nosotros sabemos que yo tengo un potencial aquí, la partícula aquí se comporta exactamente igual que aquí, porque al cero de mi potencial yo puedo subir y bajar, ¿vale? O sea, tengo una simetría que puedo añadir constantes a mi potencial, pero en gravitación no. Esto se comporta como una constante cosmológica positiva que infla el universo, esto es una constante cosmológica 0 que no tiene ningún efecto, es una constante cosmológica negativa que hace que el universo colapsa.
Y es muy distinto una cosa que la otra, porque gravedad se acopla a todos los tipos de energía, incluso energía potencial, e incluso el cero de la energía potencial. ¿Vale? Es más, en los años 30, Lemaitre, el padre del Big Bang, identifica la constante cosmológica como la energía del vacío. ¿Vale? La constante cosmológica tiene unidades de densidad de energía, ¿vale? Y él la interpreta como la energía que tiene un metro cúbico de espacio vacío. Yo tengo espacio vacío, quito todo el aire, quito todos los campos electromagnéticos, todas las partículas, todo lo que hay, y espacio vacío. Y te puedes preguntar cuánta energía contiene este cubo de espacio vacío. Eso es lambda. Dicho de otra manera, ¿por qué? O sea, la pregunta ¿por qué lambda es cero? Es como preguntar ¿por qué la energía del vacío es cero? Puedes dar la vuelta a la pregunta, puedes decir ¿por qué la energía del vacío no va a ser cero? Pues por muchas razones. Bueno, básicamente por razones cuánticas. Los que habéis estudiado cuántica sabéis que un oscilador armónico, ¿vale? Es muy distinto a un oscilador clásico, ¿vale? Entre otros porque tiene los niveles de energía cuantizados, pero sobre todo, importante para esta charla, es que el nivel cero, el estado fundamental de la energía, es positivo, no es cero, es un medio de h barra omega. ¿Vale? Eso es lo que se llama una energía de punto cero, que es positivo. Y la interpretación un poco intuitiva es que si es básicamente el principio de incertidumbre. ¿Vale? El principio de incertidumbre dice que la incertidumbre sobre la posición en el momento tiene que ser mayor que un medio h barra, por lo tanto, no puedo, como un oscilador armónico clásico, quedarme en reposo en el punto más bajo, porque entonces tengo delta x igual a 0, delta p igual a 0, y esto no se cumple. Por lo tanto, hay cierta incertidumbre, hay fluctuaciones cuánticas que suman un poquito de la energía. ¿Vale? En cuántica da igual, porque la única cosa que importa son diferencias de energía, no es el valor absoluto, pero en gravedad no. En gravedad no. ¿Vale? Y en teoría cuántica de campos todavía es un poco peor, ¿vale? Porque ya hemos visto que a través de E igual a mc cuadrado puedo convertir energía en materia y al revés, ¿vale? Pero hay otra versión del principio de incertidumbre que dice que delta E, de incertidumbre de energía y de incertidumbre en tiempo, también tiene que ser mayor que un medio h barra, ¿vale? Que significa que yo puedo tomar prestado una cantidad delta E de energía, ¿vale? De mi sistema, y tú no te enteras siempre y cuando yo lo devuelvo suficientemente rápido. ¿Vale? Esto es esto. Y entonces, esto hace que el vacío cuántico es todo menos vacío. O sea, hay estas dos cosas combinadas hace que el vacío cuántico es una fluctuación, una sopa de fluctuaciones cuánticas que crean partículas, interpartículas, que se crean y se destruyen instantáneamente. O sea, las partículas virtuales que están aquí, ¿vale? Y es una sopa de esto. ¿Vale? Es el vacío cuántico, que es muy distinto. Y entonces, te puedes preguntar, ¿esto contribuye a la energía del vacío o no? Pues, en los años 70, un físico ruso, Zeldovich, calculó eso. Calculó las contribuciones de las fluctuaciones cuánticas a la energía del vacío, a la constante cosmológica efectiva. ¿Vale? Y, bueno, si lo calculas entero, diverge, pero haces un cutoff, bla, 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 no quiero entrar en detalles técnicos, y básicamente si tú pones a la escala de Planck, si calculas hasta la escala de Planck, te sale una energía del vacío de 10 a la 120 gigaelectronvoltios por metro cúbico. Esto es mucho o poco. Pues, si lo comparas con las observaciones cosmológicas lo limitan a no mayor que 1 gigaelectronvoltio por metro cúbico. Hay 120 órdenes de magnitud diferencia entre el valor calculado y el observado, ¿vale? Esto lo llaman la peor predicción teórica de la historia de la física. 120 órdenes de magnitud de diferencia, ¿vale? Es que no entendemos, pero no sabemos, eso observamos y no sabemos hacer el cálculo de otra manera que esto. Es un cálculo ingenuo, ¿vale? Muy ingenuo, calculas espacio plano, bla, bla, bla. Pero no sabemos hacer otra cosa. No sabemos cómo reducir este número a esto. ¿Vale?
120 órdenes de magnitud. Por lo tanto, el problema de la constante cosmológica, versión más moderna, es ¿por qué las fluctuaciones cuánticas no contribuyen a la expansión del universo? ¿Por qué no hacen una constante cosmológica brutal que hace que el universo se infla y todos los átomos se rompen instantáneamente? ¿Por qué no ocurre eso? No sabemos. ¿Vale? Esto lo llamo el problema viejo de la constante cosmológica. Viejo en el sentido pre-2000. Porque en el año 2000, 1998, llegó básicamente el modelo cosmológico que tenemos hoy en día, el lambda CDM, ¿vale? Y hemos visto, entre otras cosas, que el universo sí está pasando por una fase de expansión acelerada. ¿Vale? Desde hace 6.000 millones de años, al principio ha empezado la expansión decelera, para los últimos 6.000 millones de años ha empezado a acelerar. ¿Vale? Debido a un tipo de energía que no sabemos realmente lo que es, se llama energía oscura y compone un 70% del contenido de energía materia de nuestro universo. Y eso hace que el universo se expande, ¿vale? De manera acelerada. Y eso se parece mucho a una constante cosmológica, ¿vale? Hay un parámetro que se llama el parámetro de estado, W, que puede tener varios valores, y el valor que tiene dice qué tipo de materia tengo. Una constante cosmológica pura y dura a la Einstein tiene W igual a -1, ¿vale? Pues la energía oscura, claro, es una cosa que se observa, por lo tanto tiene rangos de error, está en menos 1,13, más o menos 0,25. O sea, perfectamente compatible con una constante cosmológica. Podría ser que la energía oscura es la constante cosmológica de Einstein, solo que no lo sabemos, ¿vale? Esa es la pregunta, ¿lo es o no lo es? ¿Vale? Lo que pasa es que no concuerda, o sea, se comporta como tal, pero la orden de magnitud, o sea, el tamaño es distinto. La energía oscura, ya lo hemos dicho, 1 gigaelectronvoltio frente a 120 gigaelectronvoltios por metro cúbico, ¿vale? Por lo tanto, o sea, repito, la peor predicción teórica de la historia. Y el problema nuevo, siglo XXI, de la constante cosmológica, es una pregunta sí o no, ¿vale? ¿Las fluctuaciones cuánticas son la causa de aceleración acelerada, de expansión acelerada del universo? Y hay dos posibilidades, sí o no, y ninguna es satisfactoria, porque, o sea, no sabemos la respuesta, pero en caso de que sí, ¿qué pasa con los 120 órdenes de magnitud? Todavía no sabemos, ¿vale? Eso es reducción al problema viejo. Y si no es la causa, ¿qué es lo que causa la expansión acelerada? ¿Y por qué no contribuyen las demás, las fluctuaciones cuánticas? Es que no sabemos, ¿vale? Es que no puedo dar respuestas porque realmente no los conocemos, ¿vale? Y es una coletilla que va a volver mucho en esta charla. El problema es que no conocemos los grados de libertad cuánticos de la gravedad, ¿vale? No sabemos lo que son, y la esperanza es que una teoría de gravedad cuántica va a poder tomar en cuenta las fluctuaciones cuánticas del vacío y de alguna manera explicarnos cómo funciona. Pero lo siento, es que no puedo contaros más que esto, ¿vale? Bien, parte 2. Problema número 2, la evaporación de agujeros negros. No tengo mucho tiempo para explicar lo que son agujeros negros. Son los objetos más emblemáticos de relatividad general. En dos palabras, ¿vale? Un agujero negro es una zona del campo gravitatorio donde el campo gravitatorio es tan fuerte, la curvatura es tan grande que los señales causales no pueden salir hacia afuera, ¿vale? Tú puedes caer dentro, pero todo lo que cae dentro no hay manera de salir para afuera, ¿vale? Entonces, tiene dos características importantes. Por un lado, tienes el horizonte, que es básicamente la frontera del agujero negro, el punto de no retorno. Mientras que estoy fuera, todavía puedo volver, pero una vez que estoy dentro, no puedo salir, ¿vale? Entonces, desde fuera no puedes mirar dentro, por eso se llaman horizontes. Como en el mar, tú no puedes ver lo que hay detrás, porque no hay luz que te llega desde atrás del horizonte a tus ojos. Aquí igual, ¿vale? Y es un punto perfectamente regular, en espacio-tiempo no pasa nada, ¿vale? Pero lo cruzas y estás perdido, ¿vale? Y luego en el centro hay una singularidad, un punto de curvatura infinitamente grande,
y clásicamente se llama, o sea, se considera el final del espacio-tiempo, un segundo, final del espacio-tiempo, y probablemente más correcto es que ahí, o justo antes de esto, pues entra nueva física que no conocemos, por eso lo llamo yo el final de la física conocida. Sí. Pero lo del punto como curvatura infinita, he dicho en la introducción que venía de la relatividad en los límites de su plano de aplicación. Sí, sí. Puede ser que no sea suficientemente explicado por categoría insuficiente, pero no haya singularidad. Sí, o sea, uno espera que una teoría, ahora vuelvo a esto, pero uno espera que por aquí se deja de ser válido, aquí hay otra cosa, y que la singularidad se disuelve de una manera. Esa es la idea, pero no sabemos. ¿Vale? Bien. Bueno, sabemos que los agujeros negros son objetos reales, porque se han visto. Esta es la foto de M87, ¿vale? O sea, que son cosas que realmente existen en este universo. Pero también se han estudiado mucho desde el punto de vista teórico. Y hay una cosa que me gusta mucho, en el 73, Bardeen, Carter y Hawking, 3 físicos teóricos, publicaron 4 teoremas matemáticos que ellos llamaron las leyes de la mecánica de agujeros negros, ¿vale? Y las leyes son las siguientes. La ley número 0, ¿vale? En agujeros negros estacionarios, la gravedad de superficie es constante en todo el horizonte. La gravedad de superficie básicamente es una medida por la fuerza gravitatoria en el horizonte, ¿vale? O sea, no voy a entrar en detalles más o menos. Y en agujeros estacionarios yo tengo el horizonte y en todos los puntos del horizonte la gravedad de superficie es constante. Te puedes decir, pues si el agujero negro es esféricamente simétrico es obvio, ¿vale? Pero no todos son esféricamente simétricos. Si tengo rotación, ¿vale?, yo puedo tener cosas muy oblatas. Entonces, estos puntos están más lejos que estos, ¿vale? Y aún así, la gravedad de superficie es constante en todo el horizonte. Vale. La primera ley. En procesos cuasi estacionarios, es decir, tiro pequeñas cosas, pequeñas cantidades, la masa, el área, el momento angular y la carga varían de esta manera. La ley número 2. El área del horizonte del agujero negro nunca disminuye en procesos físicos. Y la ley número 3, no es posible reducir la gravedad de superficie a cero a través de procesos físicos en un tiempo finito. Están un poco de guasa, es decir, hay cierta guasa en esta formulación de las leyes, porque seguramente os suena, ahora venimos a esto, pero insisto, estos son teoremas matemáticas rigurosamente demostrados, ¿vale? Esta gente es seria, son cachondos, pero son serios, ¿vale? Se la sacan ahí un poco de guasa por la siguiente razón. Compara esto con la ley de la termodinámica del siglo XIX, de Nernst y Kelvin y toda esa gente, ¿vale? En un sistema de equilibrio térmico la temperatura es constante en todo el sistema. En procesos cuasi estacionarios, la energía, la entropía, el volumen y el número de partículas varían como tal. La entropía de un sistema cerrado nunca disminuye y no es posible reducir la temperatura a cero absoluto a través de procesos físicos en un tiempo finito. La han hecho aposta. La han formulado aposta exactamente igual como la ley de la termodinámica. Y eso sugiere que un agujero negro es un sistema termodinámico. Y que hay una analogía entre la masa del agujero y la energía de un sistema termodinámica, bueno, E igual a mc cuadrado, más o menos me lo creo, ¿vale? Pero también entre el área del horizonte y la entropía, dice entropía, un agujero negro, hay teoremas que dicen que las soluciones con un parámetro son únicas. Si son únicas, la entropía es cero, ¿vale? Y la gravedad de superficie corresponde a la temperatura, y dicen, ¿qué temperatura? ¿Cómo puedo tener un agujero negro a temperatura finita si no emite nada? ¿Vale? O sea, un poco raro todo esto. De hecho, ¿cuál es entonces la relación entre agujeros negros? O sea, hay una analogía entre sistemas termodinámicos y agujeros negros. Y Bardeen, Carter y Hawking pensaba que no, que la habían formulado así para hacer un poco de gracia, pero que era pura coincidencia, que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero ese mismo año, Bekenstein, que era un alumno de doctorado de Wheeler, ¿vale?, se dio cuenta que no, que tiene que haber una profundísima relación entre agujeros negros y termodinámica, ¿vale? Porque yo tengo que asumir que los agujeros negros tienen una entropía, y además tienen una entropía real, y
muy grande, porque si no asumo esto, si yo supongo que la entropía del agujero negro es cero, puedo violar la segunda ley de la termodinámica. Imagínate que yo cojo un pequeño sistema muy entrópico, una taza de café muy caliente con azúcar y leche, todo mezclado, ¿vale? Mucha entropía. Y esto lo tiro al agujero negro, ¿vale? Como la entropía del agujero negro siempre cero, tire lo que le tire, ¿vale? Resulta que la entropía, si hago esto, la entropía del mundo exterior disminuye y la del agujero negro sigue igual. Por lo tanto, del universo total he disminuido y violado la segunda ley de la termodinámica, ¿vale? Es una contradicción. O sea, por lo tanto, la única manera para salir de esa contradicción es asumir que la entropía es real y es muy grande, muy grande. ¿Por qué? Pues porque va como el área, pero si quiero algo adimensional tengo que dividirlo por unidades, y la única cosa que tengo son, con dimensiones de superficie, de área, es la longitud de Planck al cuadrado. La longitud de Planck al cuadrado es pequeñísimo. Por lo tanto, esa entropía es brutalmente grande. Ahora hablamos de eso, ¿vale? Bien, Hawking no se lo creyó. Hawking dice, no, eso no puede ser, ¿vale? Eso no es verdad, y hizo un cálculo. Dice, yo voy a demostrar que Bekenstein no tiene razón. Hizo un cálculo y que el agujero negro no tiene entropía, no tiene temperatura. Hizo un cálculo de teoría cuántica de campos en espacio curvo, ¿vale? Y calculó las fluctuaciones cuánticas cerca del agujero negro. Igual, muy fuera tengo fluctuaciones cuánticas virtuales, que se creación y aniquilación de partículas, dentro también, en el horizonte también, y muy de vez en cuando hay una pareja virtual de partícula-antipartícula, de lo cual, cerca del horizonte, de lo cual uno cae dentro y otro sale para afuera, ¿vale? Y eso es la radiación de Hawking. Para un observador externo, aquí, parece que el agujero negro haya emitido esa partícula. No viene del agujero negro, viene del vacío justo fuera del agujero negro. Pero eso tiene una energía positiva, y para el observador externo es como si el agujero negro estuviera emitiendo radiación con energía positiva. De hecho, tú puedes demostrar que la partícula que hay dentro tiene energía negativa y disminuye la masa del agujero negro, ¿vale? Y si calculas el espectro de esa radiación que sale, es un espectro de cuerpo negro, de radiación térmica que va exactamente como la gravedad de superficie, como dicen las leyes de la mecánica de agujeros negros, ¿vale? Y puedes identificar la entropía como pues, el área dividido por la longitud de Planck al cuadrado, tal cual, ¿vale? Entonces, los agujeros negros emiten una radiación térmica y se van evaporando poco a poco, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿qué temperatura tiene? Pues, un agujero negro de masa solar, que digo que son medianos tirando a pequeños, ¿vale? Tiene una temperatura de 10 a la menos 8 Kelvin, recuerda que el fondo cósmico de microondas es 2,7, ¿vale? Y tiene un tiempo de evaporación de 10 a la 67 años, ¿vale? Mientras el universo existe uno de 10 a la 10. Son números brutalmente grandes, es un proceso muy, muy, muy lento, ¿vale? Y esa radiación térmica, por lo tanto, el agujero negro es un sistema termodinámico, y todos sabemos lo que significa ser un sistema termodinámico. Un sistema termodinámico es algo que una descripción macroscópico a grandes escalas de un sistema microscópico subyacente, ¿vale? Y todos los parámetros que utilizas aquí, temperatura, presión, no sé qué, son fenómenos emergentes que vienen del sistema de abajo, ¿vale? O sea, un gas ideal, tú puedes escribirlo en términos de temperatura, presión, volumen, etcétera, pero en el fondo, para escribirlo bien, necesita teoría cinemática de gases, ¿vale? Y la temperatura es una cosa, una medida para la energía media de las partículas, pero no es una cosa fundamental. Tú no puedes definir la temperatura de dos moléculas, no funciona. Y aquí también, o sea, que si es un sistema termodinámico, ¿qué es lo que hay subyacente? ¿Vale? Y eso causa dos problemas gordos que llevamos 50 años otra vez sin contestar, ¿vale? El primero es lo que se llama el conteo de los microestados. Si yo creo realmente que esta entropía es tipo Boltzmann, ¿vale? La entropía Boltzmann interpreta la entropía como una medida para el número de microestados que corresponde al mismo macroestado,
¿vale? Por ejemplo, aquí, pues estos son todos el mismo macroestado y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 microestados que corresponden. Tiene más entropía que esto, que es un macroestado que está compuesto de un microestado. Nada más, ¿vale? Entonces, para un agujero, otra vez, un agujero negro de masa solar, ¿vale? La entropía es 10 a la 77 veces la constante de Boltzmann. Y el número de microestados, si realmente aplicamos esta fórmula así, el número de microestados es E a la 10 a la 77, ¿vale? O 10 a la 10 a la 76 estados, microestados que me explican la entropía de un agujero negro de masa solar, pequeñito, ¿vale? Entonces, es más, tú puedes demostrar que un agujero negro es el objeto con más densidad de entropía posible. Imagínate que tú pudieras crear en un espacio más entropía, o sea, el agujero negro es una cantidad fija, ¿vale? Depende del área del agujero negro. Imagínate que dentro de este área no tengo un agujero negro, pero mete algo con más entropía que esto. Luego meto más materia, la cosa colapsa y de repente se reduce la entropía del agujero negro y disminuye, no puede ser. Por lo tanto, no hay nada más entrópico que un agujero negro. Es la cota. Pero ¿cuáles son los microestados? ¿Qué es la teoría subyacente? No sabemos. El segundo problema es la paradoja de la información, ¿vale? ¿Dónde está la información del agujero negro, de la materia que ha caído dentro? ¿Vale? Yo puedo hacer colapsar una nube de hidrógeno, una nube de helio o un montón de elefantitos rosas que colapsan al mismo agujero negro con la misma masa momento angular y carga, y no veo la diferencia entre una cosa y la otra, ¿vale? Son todos iguales. Y la pregunta es, esa información, desde el punto de vista cuántico, información es una cosa importante, ¿vale? ¿Dónde está? Clásicamente está dentro del agujero negro y es inaccesible. Pero cuánticamente, información es un, no sé cómo llamarlo, no es una cantidad, es un fenómeno, es como ondas, algo así. Ocupa energía, ocupa volumen y tiene que estar a algún lado, ¿vale? Y es más, si el agujero negro va evaporando, yo puedo ver esa evaporación como un proceso de scattering, de dispersión. Estados puros que caen dentro, personas, sillas, planetas, y después de mucho, mucho, mucho tiempo sale radiación térmica. Pero claro, radiación térmica no es un estado puro, es un estado térmico. Y entonces, esa evolución de estados puros a estados térmicos no es compatible con la evolución unitaria de mecánica cuántica. Mecánica cuántica no puede hacer eso. De ahí la idea de, o sea, sigue siendo válido, o lo que se llama incompatibilidad de mecánica cuántica y relatividad general, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el producto final de la evaporación? Hawking solo ha calculado que poco a poco, pero no ha calculado todo el proceso. ¿Qué queda al final? ¿Una singularidad desnuda? ¿Un remanente, algo con muchísima entropía que también, o sea, que no sabemos, ¿vale? Y hay una cosa súper chula, pero súper poco entendida, que la entropía de agujero negro es proporcional al área del agujero negro, no al volumen. En una teoría cuántica de campos, una teoría de campos normal, tú supones que la entropía de la información de un sistema está contenida en el volumen. Aquí no, está en la superficie, ¿vale? Es como si yo dibujara una pequeña red en la superficie y hay cuantos que viven, cuantos de información qubits que viven en la superficie que me escriben lo que hay dentro. Pero va como el superficie. Yo ya tengo suficiente con r al cuadrado para describir todo lo que hay dentro y no r al cubo. ¿Vale? Y eso es porque en gravedad los grados de libertad locales no son independientes. En una teoría cuántica de campos lo que tú tienes es que yo tengo puntitos discretos, yo puedo poner puntitos discretos, en cada punto lo puedo excitar todo lo que quieras. Yo puedo poner aquí, ¡pum!, un fotón súper energético aquí, y al lado un vacío. Si hago esto en gravedad, pongo o sea, eso es en ausencia de gravedad. Si incluyo gravedad, pongo un fotón súper energético aquí, se forma un agujero negro grande que ocupa
las zonas alrededor. Por lo tanto, los grados de libertad aquí no son cercanos, no son independientes. No puedo contarlos como el volumen. Tengo que contarlos, hay menos que estos. Entonces, ¿por qué van como la superficie? Tampoco lo sabemos. Pero esto es un principio mucho más profundo que esto. Eso es algo que no solo se ve en agujeros negros, se ve en cualquier sitio donde hay horizontes. Se llama el principio holográfico, inventado por 't Hooft. Es una conjetura, tampoco sabemos, pero 't Hooft ha visto que básicamente dice que una teoría con gravedad en 4 dimensiones se puede describir como una teoría sin gravedad, una teoría de campos sin gravedad que vive en la superficie de donde vive la teoría, ¿vale? Es como si hay información en las paredes de ese aula que describe lo que estamos haciendo aquí dentro. El estado cuántico de cada uno de ellos y de nosotros y nuestra interacción. Está como codificado en las paredes, ¿vale? Esa es esta idea, ¿vale? Vale. Parece ser una propiedad fundamental porque ocurre también con otros tipos de horizontes y sugiere que la gravedad no es una cosa fundamental, que es más bien un tema emergente, ¿vale? Que la teoría fundamental vive en la frontera. En fin, otra vez, no entendemos los grados de libertad cuánticos de la gravitación, no tenemos ni idea, ¿vale? Hay un par de indicaciones más, bueno, un par. Como he dicho ya, la relatividad general está plagada de singularidades en horizontes, en el Big Bang y todo esto, y uno espera, que es lo que he dicho antes, que una teoría cuántica, en la naturaleza, las cosas no divergen, no se hacen infinitamente grandes. Básicamente, las divergencias son indicaciones de que tú estás llevando tu teoría demasiado lejos. Y una nueva física debería aparecer que suaviza esto, ¿vale? Y resuelve las singularidades. Un problema técnico, no quiero entrar en detalles porque es muy técnico, resulta que relatividad general no es normalizable. ¿Qué significa esto? Pues no se puede cuantizar de manera habitual como cuantizas las otras teorías, ¿vale? Básicamente, no quiero entrar en detalles porque es técnico, pero describe relatividad general como una teoría efectiva de otra teoría que viene de escalas más grandes, ¿vale? Y que es muy distinta a la versión cuantizada de relatividad general, esa teoría, ¿sabes? Que tiene otros parámetros, otras cosas. Hay indicaciones de que hay una escala mínima que por debajo de la cual no podemos ver, ¿vale? En gravitación. O sea, si yo quiero ver cosas muy pequeñas en física de partículas, lo que tengo que hacer es chocarlos con mucha energía. Básicamente la longitud de Compton se hace más pequeño y puedo disolver cosas más pequeñas, ¿vale? Pero si yo sigo aumentando la energía, puedo ver la estructura interna de un protón, no sé qué, no sé cuánto, pero sigo aumentando la energía, y en cierto momento la energía de estos dos protones es tan grande que se forma un agujero negro. Si sigo aumentando, y no puedo mirar dentro de esto, más pequeño esto no lo puedo ver, y sigo aumentando todavía más la energía, lo único que hago es crear un agujero negro más grande. O sea que yo puedo bajar hasta que toque el agujero negro y a partir de ahí, más energías, vuelvo a subir las escalas que puedo ver. Con una escala mínima que no es 0. ¿Vale? Y luego está el problema de la jerarquía. Resulta que la fuerza gravitatoria es muy, muy, muy débil en comparación con las demás fuerzas, ¿vale? O sea, la escala de Planck es la 10 a la 19, mientras la escala de electrodébil es 17 órdenes de magnitud más bajo, ¿vale? Es mucho más fácil acceder a esto. ¿Por qué hay 17 escalas de magnitud de diferencia entre una escala y la otra? No sabemos, ¿vale? Hay teorías que dice que, se llama weak conjeturas, weak gravity conjectures, que dice que gravedad, tengas la teoría que tengas de interacciones gauge y gravedad por consistencia siempre tiene que ser la más débil, pero no están desarrollados tampoco, ¿vale? Así que, vale, y hemos llegado casi al final de la charla, un par de pinceladas de posibles teorías. La primera es gravedad cuántica de lazos, y digo muy claro, o sea, hasta ahora lo que he contado son cosas que creemos que es cierto, a partir de aquí ya no lo garantizo, ¿vale? La idea básica de teoría cuántica de lazos es que el espacio-tiempo es una red discreta, no es un espacio-tiempo continuo, es una red discreta, una red de spins con longitud de la escala de Planck, más o menos, ¿vale? Y tú puedes cuantizar la teoría
haciendo pues, cuantización de Dirac, como haces normalmente, en lo que se llama formalismo ADM, el formalismo hamiltoniano en relatividad general. Haces superficies de tiempo constante y a partir de ahí empiezas a cuantizar, ¿vale? Bueno, cosa técnica que no quiero en detalle, pero este formalismo lleva a ecuaciones dinámicas y a ligaduras, ¿vale? Y lo puedes resolver hasta cierto punto cambiando de variables, entonces aparece teoría de Young-Mills, bla, 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 ¿vale? El problema aquí es que hay unas ligaduras que no han podido resolver, que es la ligadura escalar. Por lo tanto, la teoría es incompleta. No saben, porque yo nunca he trabajado en teoría cuántica de lazos, cómo resolver esto. O sea, hay un problema abierto. De hecho, hay toda una rama que se llama Loop Quantum Cosmology, que aplica las cosas de Loop Quantum Gravity a casos con mucha simetría. Modelos cosmológicos, porque son homogéneos isótropos, agujeros negros, que son esféricamente simétricos y estáticos, y siempre encuentran la misma cosa, más o menos, que es que hay una fuerza repulsiva a la escala de Planck, ¿vale? La gravedad se vuelve como... Hay efectos cuánticos que hacen que la gravedad es repulsiva y entonces disuelve las singularidades, ¿vale? Tanto las singularidades... O sea, básicamente, la expansión del universo, si yo voy para atrás, relatividad general predice un Big Bang, una singularidad, pues antes de esto hay como un Big Bang, o sea, otro universo antes que recolapsa y luego abre otra vez. Y en un agujero negro también, pues si cae dentro, antes de llegar a la singularidad hay como un agujero de gusano que me lleva no sé dónde, ¿vale? Y se recupera relatividad general como el límite de baja curvatura. No puedo entrar más porque yo nunca he trabajado en Loop Quantum Gravity. Hay especialistas aquí en la sala si tenéis dudas, ¿vale? Un par de cosas de teoría de cuerdas. También es una teoría que no está comprobada. Y aquí la idea básica es que la materia no son partículas puntuales, son objetos unidimensionales. Son como cuerdas de zapatos, ¿vale? Entonces tiene un grado de libertad, o sea, los hay cerrados y abiertos, hay un grado de libertad extra, por lo tanto estas cuerdas pueden vibrar. Y yo puedo cuantizar estas vibraciones de la cuerda. Y los distintos modos de vibración son las distintas partículas que conocemos y muchos más, porque hay infinitos, ¿vale? ¿Y cuál era la sorpresa de teoría cuántica de teoría de cuerdas? En el año 90 es que una de estas partículas, si lo sacas, es una partícula sin masa con spin 2. Partículas sin masa con spin 2, eso en teoría de campos, es un gravitón. Es la partícula cuántica de gravedad, ¿vale? Entonces, la sorpresa es, aunque tú empiezas con una teoría de cuerdas que se mueven por el espacio plano, la gravedad está metida, gratis, sin haberlo, o sea, contiene gravedad sin haberlo metido a mano, ¿vale? Uno de los modos de vibración es la interacción gravitatoria. Te sale así, ¿vale? Ahora, para poder identificar este modo de vibración con el gravitón, hay que poner la longitud de la cuerda a la escala de Planck, ¿vale? La cuerda es la longitud. Y ya hemos hablado, esto es completamente inaccesible a verificación experimental, ¿vale? Dado que tengo cuerdas, si yo tengo dos cuerdas que se juntan, o sea, el equivalente de un diagrama de Feynman, dos partículas que interaccionan, aquí tengo un punto especial, ¿vale? Aquí no tengo ningún punto especial, es una superficie completamente lisa y bien tratable, entonces no hay divergencias ultravioleta y gravedad aquí es automáticamente renormalizable. Yo puedo hacer esto, ¿vale? Consistencia exige que teoría de cuerdas vive en 10 dimensiones. Dice, joder, es un problema, porque yo solo veo 4. Bueno, la idea es que hay 4 macroscópicos y los otros 6 son muy pequeños, enrollados y tan pequeños que no los vemos, ¿vale? Que no es un problema en sí, te lo puedes creer o no, hay técnicas de más de 100 años de dimensión reduccional, básicamente Kaluza-Klein, que es como si tuviera un cable, ¿vale? De 2 dimensiones, y si veo cable de lejos es como si fuera un objeto unidimensional, pero si voy de cerca veo la dimensión enrollada. Vale. Aparte hay todo un zoo de objetos, no solo hay cuerdas, hay membranas, hay total, vivo en 10 dimensiones, puedo meter un montón de cosas que salen, ¿vale? Que pueden ser más o menos realistas, te pueden gustar más o menos, ¿vale? Pero unas cosas que se pueden hacer con esto es, uno de los éxitos
yo diría probablemente el único gran éxito de teoría de cuerdas, es que han podido calcular el recuento de los microestados de agujeros negros en un caso muy particular, ¿vale? O sea, esa correspondencia la han podido calcular. En el caso de agujeros negros extremales en 5 dimensiones y supersimétricos, absolutamente no realista. Pero en este caso la han podido y cuadra, ¿vale? ¿Y qué es? Pues un agujero negro básicamente en 4 dimensiones es el final de una cuerda, de una brana aquí en más dimensiones, y si yo pongo aquí un montón de branas, ¿vale? O sea, básicamente la entropía es el número de branas que yo puedo poner, el número de branas que yo puedo enroscar en esa brana, no sé qué, no sé cuánto. Si tú cuentas todas las posibilidades, te sale la entropía de un agujero negro. En este caso, ¿vale? Intenta hacerlo en 4 dimensiones, intenta hacerlo no supersimétrico y ya no hay nadie que sabe manejar estas ecuaciones. Bueno, vale lo que vale, ¿vale? Y la idea de holografía, ¿vale? Lo que hemos visto de que el número de estados va como el área, esto va automáticamente también implementado en teoría de cuerdas a través de lo que se llama la correspondencia ADS-CFT. Tampoco quiero entrar mucho en detalle, ¿vale? Y unos problemas de teoría de cuerdas, para mi gusto, es lo que se llama el problema del landscape. Básicamente sacar nuestro universo de teoría de cuerdas. Hay un montón de soluciones y si nuestro universo es simplemente espacio plano 4-dimensional, o sea, y las demás dimensiones están enroscados, ¿de cuántas maneras están enroscados? ¿Cómo sabemos cuál es el nuestro? Y hay un montón de posibilidades que todos macroscópicamente son iguales, pero ¿cuál es el nuestro? Y hay como 10 a la 500 posibles vacíos, ¿vale? Un número brutal, ¿vale? Posibles universos y cuál es el nuestro, y por qué vivimos nosotros en este y no en otro, ¿vale? Entonces ya empieza cosas de principio antrópico, aproximación estadística, bla, bla, bla. Entonces, esto es como una valoración personal de lo que yo digo teoría de cuerdas. ¿Hemos aprendido algo de gravedad cuántica? Pues sí, no. Esto es una descripción teoría de cuerdas, ¿vale? O sea, hay una descripción perturbativa alrededor de algunos espacios muy concretos con mucha simetría, pero no sabemos hacer nada más. No sabemos hacer, o sea, es primera cuantización y no tenemos ni idea del carácter cuántico de gravedad en teoría de cuerdas todavía, ¿vale? Y yo tengo, pues eso, mixed feelings. Hay varios años que ya yo no estoy trabajando en esto, no sé, ¿vale? Bueno, resumen de toda la charla. Tanto relatividad general como teoría cuántica de campos son teorías muy exitosas. O sea, que yo sepa, hay ninguno o muy pocos experimentos que nos sacan de aquí y que de rango de validez de cada uno, y por lo tanto no tenemos pistas a dónde tirar experimentalmente. La única cosa que tenemos si queremos hacer gravedad cuántica es consistencia matemática, ¿vale? No tenemos más. Hay varios problemas que transcenden el régimen de física conocido hoy en día, ¿vale? Pero son problemas teóricos, no son problemas experimentales. La evaluación de agujeros negros, las singularidades, la constante cosmológica. El régimen cuántico está completamente fuera del alcance experimental. Pero vamos, eso tampoco es la primera vez que pasa en la historia. O sea que el bosón de Higgs, hemos tardado 40 años entre la predicción y la detección. El condensado Bose-Einstein, 70. Onda gravitacional es 100. ¿Eh? Los teóricos somos gente pacientes. O sea que, ¿vale? Y el problema fundamental es que sabemos que la relatividad general es una inscripción granulada, una inscripción termodinámica, digamos, de un sistema semiclásico o cuántico subyacente, ¿vale? Solo vemos eso. Y necesitamos una descripción cuántica, y otra vez, tercera vez, no tenemos ni idea de cuáles son los grados de libertad cuánticos, si son cuerdas, si son loops, si es holografía, no tenemos ni idea, ¿vale? Pero hay mucho trabajo por hacer, o sea que seguro que hay premios Nobel que ganar aquí, ¿vale? Pues muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, Pedro. A ver, ¿preguntas?
¿Se ha aplicado la teoría de cuerdas a intentar arrojar alguna luz acerca del problema de la constante cosmológica? Sí, sí, es unos problemas grandes, bueno, problemas grandes, hay mucho trabajo ahí. Una de las cosas, teoría de cuerdas es supersimétrica, hay que meter supersimetría para estabilizar la cuerda y tal, y supersimetría se lleva mal con una constante cosmológica positiva, muy mal. ¿Vale? Tú puedes tener constante cosmológica 0, constante cosmológica negativa en teoría de cuerdas, no hay ningún problema, pero constante cosmológico positivo, que es justo lo que medimos en este universo, eso es incompatible con supersimetría. Por lo tanto, o bien tienes que romper supersimetría, o tienes que, no sé qué, no sé cuánto, dar otra interpretación. Y, bueno, el vacío, es que no tengo la charla, no tengo esto. Pues sí. No, no lo tengo. Se me falta una transparencia de backup. Este landscape, ¿vale? Este paisaje de posibles vacíos, aquí básicamente se está haciendo como, bueno, vale, lo que tengo yo es un montón de vacíos con diferentes valores de diferentes parámetros. O sea, el protón mide aquí tanto y tanto en el otro, constante cosmológica este y el otro. Y entonces, aproximación estadística, ¿vale? ¿Cuántos hay con una constante cosmológica pequeña y positiva, por ejemplo, ¿vale? Esto se deja muy bien a esto. Para mí, personalmente, poco satisfactorio, pero una de las cosas, argumentos, por ejemplo, el principio antrópico. Si la constante cosmológica es demasiado grande, el universo se infla enseguida antes que haya formación de estructura. Si es demasiado grande pero negativa, el universo se recolapsa antes de que se forma estructura. Por lo tanto, el hecho de que estamos nosotros aquí para hacer la pregunta por qué la constante cosmológica es positivo, solo puede, o sea, pequeña y positivo, solo puede ser en universos donde la constante cosmológica es pequeña. El principio antrópico, te puede gustar más o menos, pero bueno, esto. Sí. De las dos teorías que hemos visto aquí de cosmológica, entonces parece que ninguna de las dos dice mucho a favor del problema de la constante cosmológica, ¿no? Pero ahora que ha salido hace poco estos resultados de que quizá la constante cosmológica no es tan constante y sí que tiene un poco de redshift por el conjunto del universo, ¿eso cambiaría un poco el panorama? ¿Haría algo que fuera más fácil de explicar? Bueno, que no sea constante es esto, ¿no? A ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Sí. Si la constante cosmológica, o sea, básicamente este parámetro te dice cómo de alguna manera, cómo diluye esa forma de energía en la expansión del universo, ¿vale? Y si W igual a 1, no diluye, es constante, ¿vale? Eso es la constante cosmológica, por eso es la energía del vacío. Y si no es exactamente 1, poco para arriba, poco para abajo, de hecho por arriba te da problemas en teoría de campos con el término cinético de tal, del término cinético de los campos, entonces pues se diluye muy poco, y eso es lo que dice, entonces ya no es una constante cosmológica, es otro tipo de materia o de energía, y a saber lo que es. No creo que ni teoría de cuerdas ni loop quantum gravity daría una respuesta a lo que es entonces ese tipo de energía. Sí. ¿Cómo te tratas la gravedad como un teoría de campos? ¿Alguien ha considerado, por ejemplo, qué es la significancia? Puedes introducir mecánica cuántica. ¿Qué es la significancia de tengo dos diferentes configuraciones de este campo en una superposición? ¿Alguien ha considerado eso? No lo sé, creo que no. Porque no, el problema que pero tengo dos protones, ¿no? Y se cambian el campo de la configuración de espacio-tiempo y tengo una superposición de este campo, ¿qué es la gravedad? ¿Qué es que va a cambiar? No, pero esa pregunta yo recuerdo alguna vez haber escuchado, pues si son las masas las que determinan el espacio-tiempo, si yo tengo una masa deslocalizada, ¿cómo? El espacio y el tiempo resultan. Y eso es algo
que puede pasar, ¿no? Sí, o sea, la gente hace cosas en los cálculos de agujeros negros, hace cosas de integrales de caminos sobre posibles geometrías y cosas así, pero claro, esas son cosas que matemáticamente están muy mal definidas. O sea, es un poco cálculos a ver lo que sale, ¿sabes? Pero los matemáticos se tiran de los pelos. Sí, yo ahí conozco el grupo de Bruckner, que viene de la información cuántica, que sí es de ese tipo. No es un grupo de gravedad cuántica, es un grupo de cuántica, se metió en cosas de gravedad, cambiando un poco el enfoque. Sí. Nosotros sabemos de cuántica, pues si hay superposición, o cuál es el efecto de la superposición en la de coherencia y ese tipo de cosas. Antonio. Muy interesante la charla. Gracias. Y sobre todo los puntos de vista que plantea. ¿Cómo está eso ahí? ¿Cómo está medida ese valor del menos 1,13? ¿Cómo? ¿Cómo está medido? ¿Cómo lo han medido? Esto... ¿Cómo se ha medido esto? La verdad, o sea, sí, con el CMB y con... Espera, que voy a poner aquí hasta el final. De esta sí me he pensado nada. Esto. Esto es básicamente el modelo cosmológico que tenemos, es lambda CDM. Lambda CDM significa, son los constituyentes principales de nuestro universo. O sea, la energía oscura, lo llaman lambda, confunde un poco, la gente llama, o sea, da el mismo nombre a constante cosmológica y energía oscura, yo distingo. Para mí constante cosmológico es W igual a -1 y energía oscura alrededor de, ¿vale? Y que es el 70% de contenido, y luego CDM es Cold Dark Matter, materia oscura fría, porque es el otro 25% y eso es lo que nosotros conocemos, ¿vale? Eso son átomos, digamos, bariónicos, ¿vale? Y entonces tú mides básicamente la cantidad de materia y la cantidad de energía oscura, haces un plot, y hay tres medidas importantes aquí, ¿vale? Independientes. Uno es el conteo de materia que ves en galaxias, en el efecto de lensing, de gravitatorio, no sé qué, calcular cuánta materia hay. Y eso es esto, ¿vale? Y básicamente, por mucho que cuentes, por cualquier valor de lambda, obtienes algo como alrededor de 0, o sea, un 30% de materia, ¿vale? Independientemente de lo que vale lambda, que es esta cosa de aquí. Luego, los picos del CMB, tú puedes medir que el universo sea, la posición del primer pico te dice algo sobre la geometría del espacio, y resulta que la geometría espacial del espacio es plano, ¿vale? Ese es esto. Esto te dice que estamos aquí, ¿vale? Y luego, la expansión acelerada del universo, lo miden con el diagrama de Hubble a muy grandes escalas, con supernovas y todo esto, ¿vale? Te dice que estamos por aquí. Y esto es sorprendente, porque lo llaman, aparte del lambda CDM, lo llaman el modelo de la concordancia, porque tengo tres medidas que se cruzan justo en el mismo punto, ¿vale? Si tuviera dos, pues siempre cruzan, ¿vale? Cualquiera de dos siempre cruzarían, y dice, pero aquí tenemos, digamos, si coges dos, pues hay una tercera independiente que también cruza exactamente el mismo punto, que son estas proporciones, ¿vale? Y entonces, bueno, o sea, sacas los parámetros, hay errores, hay manera de hacerlo, bla, bla, bla. Hay un problema gordo ahora, que es el problema del parámetro de Hubble, que según lo mides con una manera o con otro, te sale dos cosas diferentes, y el rango, o sea, el error ya no solapa. Eso tiene que ver mucho con modeling de cómo sacar los datos, qué es lo que supones para sacar el resto, y no sé qué. Es un problema muy, a mí me parece, o sea, muy de análisis de datos. Entonces, bueno, pero más o menos, no sé si con esto te he contestado la pregunta. Y luego, dos curiosidades. Una, en el tema de la evaporación de los agujeros negros, si he entendido bien, cuando hablas de la radiación de Hawking, me parece que has dicho explícitamente que en realidad no ocurre dentro del agujero, sino sí. Ocurre justo en la superficie fuera del agujero. Sí.
¿qué es lo que se evapora? Porque ese proceso saca una partícula que no está en el agujero y mete... Sí, claro, eso es como... O sea, yo tengo creación y aniquilación virtual de partículas, ¿vale? En todos los sitios, aquí y dentro del agujero negro, muy fuera y cerca del horizonte. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Aquí, ¿vale? Y entonces, pues... Una de estas fluctuaciones, que tú no vas a ver porque son fluctuaciones virtuales, pues da la casualidad, uno de cada... Una cosa se cae dentro y otro sale fuera. O sea, es que se rompe la partícula, digamos, se rompe la virtualidad, digamos, y uno se vuelve real. Y sale, entonces, esa energía sale del vacío. Sí, pero parece que en el vacío cae la partícula y con lo cual no se estaría evaporando nada, no estaría incrementando. Bueno, o sea, uso de palabra, ¿no? Entonces, pero eso, o sea, el agujero negro evapora en el sentido de que se hace más pequeño, ¿vale? Se irradia y... Cuando su masa crece, su tamaño disminuye. ¿Cómo? Cuando la masa del agujero negro crece, el tamaño disminuye. No. Reduce la masa de la... Sí, la evaporación reduce la masa. O sea, la partícula que cae dentro tiene una energía negativa. Tiene que ¿Vale? ser, ¿Por qué? No entiendo yo, porque si sale, si no estaríamos... Claro, esto tiene una energía positiva, por lo tanto lo que cae dentro tiene energía negativa, disminuye la masa del agujero negro. ¿Vale? Pero un proceso cuántico, es un proceso cuántico. Si tú pones h barra igual a 0, no ocurre. O sea, de hecho, como ves, la temperatura va como h barra. La otra última curiosidad, que es la curiosidad malvada, ¿por qué los lazos son cuánticos y las cuerdas no? Las cuerdas también son cuánticos. Yo qué sé. Nombres. Joaquín. ¿Puede la expansión del universo acelerada disminuir la entropía del agujero negro? No, porque son escalas muy distintas. O sea, el agujero negro más grande son cosas de, pues, yo qué sé, tamaños sistema solar, mientras la expansión del universo es una cosa muchísimo más grande. O sea, son escalas completamente distintas. O sea, que al final la expansión, si todo explota como un Big Rip, no evaporará los agujeros negros. No, pero no va a explotar como un Big Rip. O sea, la expansión acelerada del universo no es un Big Rip. Un Big Rip es que a tiempo finito se hace infinitamente grande, ¿vale? Esto es algo que sigue creciendo, pero nunca diverge. Cada tiempo finito es finito, ¿vale? Eso es distinto. ¿Te contesté la pregunta o no? Bueno, son las medidas que había aquí. Sí. Una pregunta, entonces, los postulados que proponen Hawking y el resto de... No lo proponen, son teoremas matemáticos demostrados. Vale, dicen que el área de un agujero negro no puede disminuir con un proceso físico. Sí. Pero con la radiación de Hawking no disminuye el área. Sí, claro, pero la entropía total del universo entero aumenta por la radiación de Hawking. Si tomas en cuenta la ley generalizada de Bekenstein, entonces la entropía del agujero negro más la entropía de la radiación es mayor que... O sea, que la entropía total sigue creciendo. Sí. O sea, estas leyes son clásicas. Estas leyes son clásicas. Si tomas en cuenta efectos cuánticos y tal, o semiclásicas, pues entonces sí aumenta. A nivel de teoría, tanto en cuerdas como en cuanto a gravedad, ¿había algún tipo de propuesta de algún fenómeno emergente, algo así como pasa con inflación en la Unión Europea, y algo que solo puede explicarse a partir de cuerdas o luz cuantum gravity? Como, que no sé si entiendo bien la pregunta. Es decir, si hay alguna propuesta de fenómeno dentro de la teoría, por ejemplo, de cuerdas, que solo pueda explicarse, aunque luego emerja a niveles más grandes de energía, que solo puede explicarse a nivel de cuerdas y que no pueda... Algo así como pasaba con inflación, que tiene el campo de inflación, pero sabes, no lo puedes medir, solo vas a poder medir como los ve, por ejemplo. Hombre, la teoría de cuerdas hace, supongo que lo quantum gravity también, hacen muchas predicciones. O sea, cosas que en principio podrían medir, pero claro, la escala experimental está, entonces...
Yo tengo un amigo, no sé si, yo no he trabajado en esto, tengo un amigo en Lovaina que dijo, a lo mejor esa es la respuesta que estás buscando. Cuando salió el tema de los modos B que se había medido en el CMB, él decía que teoría de cuerdas había perdido una oportunidad de hacerse publicidad porque, según él, teoría de cuerdas predice que no va a haber modos B en el CMB, ¿vale? Y que no se va a ver esto. Y que deberían haber dicho que esto, lo que se había medido, tiene que ser otra cosa. Efectivamente, después resultó que era polvo de la galaxia, ¿vale? Ella decía que teoría de cuerdas, él dice que predice que esto nunca se va a ver, que están tan suprimidos que no se va a ver. La verdad que no estoy al tanto, pero te referías a algo así, ¿no? Sí. Vale, pues es que yo sepa, de las pocas predicciones que yo conozco, que podría ser a esta escala, sí. Si no hay más preguntas, muchas gracias por esta participación.